El agente Daniel Reed había visto muchas cosas extrañas en sus 12 años en la policía, pero nada lo había preparado para el pequeño cachorro de pastor alemán que lo seguía a todas partes. Cada vez que daba un paso, el cachorro lo seguía. Cada vez que se detenía, lo miraba fijamente, suplicando, temblando, sin pestañear. Al principio, pensó que solo era un cachorro perdido, hasta que el perrito empezó a traerle algo inesperado, algo que le heló la sangre. Cada ladrido, cada gemido era un mensaje desesperado que el cachorro intentaba transmitir. Entonces Daniel notó algo más, urgencia en los ojos del cachorro. El cachorro lloraba cada vez que Daniel intentaba alejarse, como si quisiera advertirle. Algo no andaba bien. Muy mal. Pero cuando Daniel finalmente descubrió por qué ese cachorro tembloroso lo había elegido, la verdad lo destrozó. Quédate con nosotros. Esta historia te hará llorar. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El agente Daniel Reed apenas había dado su primer sorbo al café de la mañana cuando algo inusual llamó su atención. El sol acababa de salir sobre el tranquilo barrio, tiñendo las calles de un suave tono dorado. Daniel, apoyado en su coche patrulla, escudriñó la zona por costumbre, observador, alerta y con atención. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio algo increíblemente pequeño que se tambaleaba hacia él con diminutas patas. Al principio, pensó que era una ardilla, luego tal vez un gato callejero. Pero cuando apareció a la luz, Daniel parpadeó sorprendido. Era un cachorro, un pequeño pastor alemán, no más grande que un zapato, que lo miraba fijamente con ojos grandes y brillantes. Daniel frunció el ceño. Los cachorros no andaban solos así, y menos aún de razas como esta. Miró a su alrededor, buscando a su dueño, una correa, cualquier cosa. Pero la calle estaba vacía. El mundo se sentía inusualmente silencioso, salvo por el suave golpeteo de patitas diminutas en el pavimento. El cachorro se detuvo a pocos metros de él, con la cabeza ladeada, las orejas erguidas y la cola ligeramente enroscada. «Hola, pequeño», murmuró Daniel, arrodillándose un poco. «¿Dónde está tu humano?» Esperaba que el cachorro dudara, tal vez que huyera, pero en cambio, dio unos pasos temblorosos hacia adelante y se sentó frente a él como si hubiera estado esperando este preciso momento. Daniel no pudo evitar sonreír. Hacía mucho tiempo que nada lo enternece tan temprano por la mañana. Pero al acercarse, el cachorro retrocedió repentinamente, como incitándolo a seguirlo. Daniel se puso de pie. «¿Qué haces?», murmuró, observando cómo el pequeño pecho del cachorro subía y bajaba con respiraciones agitadas. Dio un paso adelante. El cachorro lo imitó al instante. Daniel se detuvo. El cachorro se detuvo. Aquello no era un comportamiento normal. Los cachorros perdidos solían estar frenéticos, asustados o llorando. Pero este estaba decidido, concentrado, casi con un propósito. Daniel se frotó la mandíbula, con la curiosidad a flor de piel. «Está bien, amiguito. Quizás solo estás perdido». Se giró hacia su coche patrulla, con la intención de recorrer el vecindario buscando a alguien que buscara a su mascota desaparecida. Pero en cuanto dio un paso atrás, un gemido desesperado resonó tras él. Daniel se detuvo. Lentamente, volvió a mirarlo. El cachorro lo seguía de nuevo, esta vez a paso ligero, con las orejas hacia atrás como si temiera que Daniel desapareciera para siempre. Daniel frunció el ceño. Algo no andaba bien. Los cachorros no miraban así a los extraños, como si su mundo dependiera de ellos. Se agachó de nuevo, esta vez con más suavidad. «¿Por qué me sigues?», susurró. El cachorro se acercó. Y el día de Daniel, su corazón y su vida estaban a punto de cambiar de maneras que jamás habría imaginado. Daniel intentó restarle importancia. Quizás el pequeño solo tenía hambre, frío o estaba confundido. Los cachorros perdidos a veces se aferran a la primera cara amable que ven. Pero mientras Daniel caminaba por la acera, el suave repiqueteo de unas patitas diminutas lo seguía como una sombra. Miró hacia atrás. El cachorro se quedó inmóvil. Daniel arqueó una ceja. El cachorro ladeó la cabeza. «¿En serio?», murmuró Daniel para sí mismo. Siguió caminando,
esta vez más rápido, con la intención de poner a prueba la persistencia del cachorro. El pequeño lo siguió de inmediato, moviendo sus diminutas patas a toda velocidad, con las orejas ondeando a cada paso decidido. Daniel negó con la cabeza. «Amigo, te vas a cansar». Al llegar a una tienda cercana, Daniel abrió la puerta. Sonó el timbre. Entró, con la intención de preguntarle al cajero si alguien había estado buscando a un cachorro perdido. Pero entonces, un repentino y desgarrador llanto resonó afuera. Daniel se giró al otro lado de la puerta de cristal. Vio al cachorro arañando desesperadamente la parte inferior del marco, presa del pánico en cuanto Daniel desapareció de su vista. Sus diminutas garras golpeaban con ansiedad la tira de metal, todo su cuerpo temblaba. La cajera levantó la vista. «Oficial, ¿ese perrito es suyo?» «No», dijo Daniel, mirando al cachorro tembloroso. «Simplemente me sigue a todas partes». «Bueno», rió la cajera entre dientes, «seguro que cree que usted es su nueva familia». Daniel no se rió. El miedo del cachorro le impactó más de lo que esperaba. No era un cariño juguetón. Era desesperación. Pura y temblorosa desesperación. Salió de nuevo. Al instante, el cachorro corrió hacia él, casi tropezando con sus propias piernas. Se pegó a la bota de Daniel, meneando la cola débilmente, no con alegría, sino con un alivio profundo. Daniel se agachó de nuevo, con más suavidad esta vez. «Oye, oye, estoy aquí». El cachorro le lamió la pernera del pantalón y luego levantó la vista con unos ojos brillantes que parecían contener un mensaje que Daniel aún no podía descifrar. Suspiró. «Está bien, vamos a revisarte». Caminó hacia su patrulla, pero el cachorro no solo lo siguió. Se pegó al talón de Daniel como un pequeño guardián, negándose a perderlo de vista, ni por un segundo. Daniel abrió la puerta del coche. Antes de que pudiera reaccionar, el cachorro intentó subirse. «Tranquilo, con cuidado». Daniel lo atrapó en pleno salto. El cachorro gimió y arañó su uniforme, suplicando que lo abrazaran. Daniel exhaló lentamente. «De verdad no quieres que me vaya, ¿verdad?». Levantó al tembloroso cachorro en sus brazos. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que esto no era casualidad. Este cachorro no lo seguía por accidente. Estaba tratando de decirle algo. Cuando Daniel llegó a la calle principal, ya había comenzado la hora punta de la mañana. Los padres llevaban a sus hijos al colegio, los corredores pasaban con auriculares puestos y los comerciantes abrían sus puertas. Y justo en medio de todo el ajetreo estaba Daniel con el pequeño cachorro de pastor alemán pegado a sus pies como una sombra viviente. Un grupo de adolescentes lo vio primero. «Oh, agente, ¿ese es su nuevo compañero?», bromeó uno de ellos, riendo mientras el cachorro trotaba orgullosamente a su lado. Daniel intentó mantener la compostura. «No es mío», dijo, ajustándose el cinturón de servicio. «Es muy persistente». Otro adolescente señaló: «Te sigue mejor que mi perro a mí». La gente se rió entre dientes, pero a Daniel no le hizo gracia. Estaba demasiado concentrado en el comportamiento del cachorro, la forma en que lo miraba constantemente, los pequeños gemidos que salían de su garganta, el temblor de sus orejas. No era un cachorro travieso que buscaba atención. Había algo más profundo, algo más intenso, en esos ojos. Una anciana salió de una panadería, limpiándose la harina de las manos. «Ay, Dios mío», dijo con cariño. «Está en los huesos. Parece que confía en ti». Daniel suspiró. «No sé por qué. Nunca lo había visto antes». «Debes tener buen corazón», dijo la mujer con dulzura. Daniel no respondió. Los halagos siempre lo incomodaban, pero el cachorro pareció animarse con sus palabras. Se acurrucó contra la bota de Daniel como si se escondiera detrás de él para protegerse. Una niña se acercó, agarrada de la mano de su madre. «¿Puedo acariciarlo?», preguntó tímidamente. Antes de que Daniel pudiera responder, el cachorro se sobresaltó y se escondió tras su pierna. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. La madre de la niña la apartó rápidamente. «Oh, disculpe, agente. No quería asustarlo». «Está bien», respondió Daniel con suavidad. «Ha pasado por algo. Se nota». La multitud se fue dispersando poco a poco,
dejando a Daniel y al cachorro solos de nuevo. Pero cada persona que pasaba les dedicaba la misma mirada compasiva, y cada mirada confirmaba aún más la certeza de Daniel. Este cachorro no estaba perdido. No andaba vagando. Buscaba algo o a alguien. Daniel se arrodilló, mirando fijamente los ojos asustados y suplicantes del cachorro. «No solo me estás siguiendo», murmuró. «Estás intentando llevarme a algún sitio, ¿verdad?» El cachorro dejó escapar un pequeño y desesperado gemido, y a Daniel se le encogió el estómago. Fuera lo que fuese lo que supiera esa pequeña criatura, no era nada bueno. Daniel respiró hondo y se arrodilló, fijando la mirada en la pequeña criatura que se negaba a separarse de él. El cachorro le devolvió la mirada, con el pecho agitado por la respiración nerviosa, como si temiera que Daniel pudiera desaparecer de nuevo. La brisa matutina susurraba entre los árboles, pero el cachorro no se inmutó. Su mundo entero estaba centrado en una sola persona, Daniel. «Vale, pequeño», murmuró Daniel, suavizando la voz. «Veamos qué te pasa». Extendió la mano con cautela. El cachorro no corrió, no ladró, no dudó. En cambio, dio un paso adelante y apoyó suavemente la cabeza contra la palma de Daniel, dejando escapar un pequeño suspiro de agotamiento. Daniel frunció el ceño. Aquello no era el comportamiento normal y asustadizo de un cachorro. Era alivio. Un alivio profundo y desesperado. Daniel levantó suavemente la barbilla del cachorro, buscando un collar. Nada. Ni placa, ni identificación. Solo un pequeño trozo de tela rasgada atado holgadamente alrededor de su cuello, sucio, deshilachado y manchado con algo que Daniel no pudo identificar. «¿Qué te pasó?», susurró. Deslizó los dedos por el pelaje del cachorro y se detuvo. El pequeño gimió cuando la mano de Daniel rozó un punto sensible cerca de su hombro. Daniel lo examinó con cuidado. El pelaje estaba enmarañado, la piel debajo ligeramente magullada. Las patas estaban polvorientas y raspadas, como si hubiera estado corriendo kilómetros por terreno áspero. A Daniel se le encogió el corazón. ¿Quién deja que un cachorro llegue a este estado? Luego revisó las costillas del cachorro. Demasiado visibles, demasiado marcadas. El cachorro había estado sin comer durante al menos un día, tal vez más. Daniel volvió a mirar los ojos grandes y llorosos del cachorro, y la verdad lo golpeó con más fuerza de lo esperado. Este perrito no estaba siendo adorable. No estaba siendo cariñoso. Estaba pidiendo ayuda. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El cachorro retrocedió, dio unas vueltas y luego tiró suavemente de la pernera del pantalón de Daniel con sus pequeños dientes. No con agresividad, ni jugando, sino con intención. «¿Intentas enseñarme algo?», preguntó Daniel. El cachorro tiró de nuevo, esta vez con más fuerza, con las orejas hacia atrás, impaciente. Daniel se levantó lentamente. El cachorro trotó unos pasos hacia adelante, se detuvo, miró hacia atrás y gimió. Daniel lo siguió. El cachorro se iluminó de esperanza y repitió la acción, guiándolo más lejos de la calle concurrida y hacia un estrecho sendero de tierra que se adentraba en el bosque. Daniel sintió un escalofrío repentino. Los cachorros perdidos no se comportaban así. «De acuerdo», dijo en voz baja, apoyando la mano en la funda por instinto. «Guíame». El cachorro se giró, bajó la cola y comenzó a guiarlo hacia un lugar que Daniel aún no alcanzaba a ver. Pero el temor que sentía Daniel le susurraba que debía seguirlo. El cachorro salió disparado hacia adelante, levantando polvo con sus patitas mientras seguía el estrecho sendero de tierra. Daniel se mantuvo unos pasos atrás, con sus instintos en alerta máxima. Años en la policía le habían enseñado una verdad: cuando algo no cuadraba, generalmente era porque algo andaba mal. Y todo en esta situación no cuadraba. El cachorro se detenía cada pocos metros, mirando por encima del hombro para asegurarse de que Daniel lo seguía. Cada vez que Daniel lo miraba, el cachorro movía la cola con un leve movimiento esperanzador antes de continuar. Era como si temiera perder a la gente, aunque solo fuera por un segundo. «Tranquilo, amigo», llamó Daniel en voz baja. «Estoy aquí». El cachorro emitió un pequeño gemido, pero obedeció, disminuyendo la velocidad hasta que Daniel lo alcanzó. Entonces, con sorprendente determinación, continuó tirando de la gente más adentro del sendero. El ruido de la ciudad se desvaneció tras ellos,
reemplazado por el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros y el suave crujido de los pasos. Daniel escudriñó los alrededores. Este no era un lugar por donde la gente solía caminar. El sendero era estrecho, parcialmente cubierto de maleza y escondido entre altos setos y un estacionamiento en desuso. El tipo de lugar por donde la gente pasaba todos los días sin darse cuenta. Y el tipo de lugar donde alguien podría esconder algo o a alguien. ¿A dónde me llevas?, murmuró Daniel, entrecerrando los ojos. El cachorro respondió con otro tirón urgente de la pernera de su pantalón, y luego aceleró unos pasos más. Sus movimientos se volvieron más frenéticos a medida que avanzaban. Su respiración se aceleró y se detenía constantemente para olfatear el suelo como si buscara algo familiar. De repente, el cachorro se quedó inmóvil. Sus orejas se alzaron. Su cuerpo se puso rígido. Un gemido de miedo escapó de su garganta. Daniel buscó su radio por instinto, pero aún no pulsó el botón. En cambio, se agachó junto al cachorro. «¿Qué pasa?», susurró. El cachorro retrocedió temblando hasta tocar la bota de Daniel. Su pequeño pecho se agitaba con respiraciones rápidas. Miró hacia la siguiente curva del sendero y dejó escapar un suave y quebrado gemido. El pulso de Daniel se aceleró. «¿Alguien está herido?», preguntó con voz firme pero baja. El cachorro dio un paso adelante de nuevo, temblando, y le dio un suave empujón con la cabeza, instando a Daniel a seguir adelante. Y fue entonces cuando Daniel lo vio. Justo después de la curva, medio oculto entre ramas y hojas caídas, algo brillaba en un rayo de sol, metálico, antinatural, fuera de lugar. El cachorro gimió más fuerte, arañando el suelo. Daniel se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, este cachorro intentaba desesperadamente guiarlo hacia ello. Daniel avanzó con cautela hacia el tenue resplandor bajo las ramas, con cada músculo tensándose por instinto. El cachorro permanecía pegado a su talón, temblando pero decidido, como si el deber de la pequeña criatura superara su miedo. Daniel apartó un puñado de hojas secas, revelando la fuente del reflejo, un trozo de metal roto, no oxidado, sino fresco, recién caído. Lo levantó entre sus dedos. Un tirador de cremallera, de los que se usan en bolsos o mochilas. Daniel apretó la mandíbula. Alguien estaba allí. El cachorro gimió y le dio un codazo en la pierna, suplicándole que siguiera caminando. Daniel guardó la pieza de metal en el bolsillo y examinó el estrecho sendero. El suelo estaba revuelto, leves huellas en la tierra, pisadas borrosas, marcas de roce en el barro. Alguien había recorrido ese camino, y no precisamente con tranquilidad. «Está bien», susurró Daniel. «Guíame». El cachorro volvió a correr hacia adelante, manteniéndose lo suficientemente lejos como para guiarlo, pero lo suficientemente cerca como para sentirse seguro. Daniel lo siguió con pasos decididos, con la mano cerca de su funda, escudriñando cada sombra. Cuanto más se adentraban en el sendero, más densos se volvían los árboles a ambos lados. Las ramas se extendían sobre sus cabezas como brazos esqueléticos, filtrando la luz del sol en haces fragmentados. El aire se sentía diferente aquí, quieto, pesado, casi como si contuviera la respiración. Los instintos de Daniel se aguzaron. Este no era un lugar cualquiera por donde un cachorro pudiera deambular. Alguien había pasado por allí con un propósito, alguien que no quería ser encontrado. El cachorro se detuvo de nuevo, con el hocico pegado al suelo, olfateando furiosamente. Bajó la cola y aplanó las orejas con preocupación. Luego soltó un ladrido agudo antes de correr más adentro de la maleza. «Oye», llamó Daniel, acelerando el paso. Se abrió paso entre las ramas bajas, sorteando raíces y ramitas caídas, hasta que volvió a ver al cachorro, completamente inmóvil, en silencio, mirando fijamente un pequeño claro más adelante. Daniel aminoró el paso, aguzando los sentidos. «¿Qué ves?». El cachorro no se movió. No parpadeó. Simplemente esperó, paralizado por el miedo. Daniel se puso a su lado. Y entonces vio por qué. El claro estaba lleno de señales de una lucha, ramitas rotas, marcas irregulares en la tierra y un trozo de tela enganchado en un arbusto espinoso. Del mismo color que el trapo desgarrado atado al cuello del cachorro. A Daniel se le encogió el pecho. Esto no es casualidad. El cachorro gimió,
rodeando el trozo de tela, y luego presionando sus patitas contra la tierra como si señalara. Daniel se arrodilló, examinando la escena con atención. Quienquiera que hubiera estado allí, no se había ido por voluntad propia. Miró al cachorro, cuyos ojos brillaban con dolor y urgencia. «Está bien, pequeño», murmuró Daniel. «Estoy contigo. Muéstrame el resto». El cachorro se giró hacia las sombras del bosque, y comenzó el verdadero rastro. El cachorro guió a Daniel hacia lo más profundo del bosque, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo. Cuanto más avanzaban, más se desvanecía el mundo a sus espaldas. El ruido del tráfico desapareció. El bullicio de la ciudad se esfumó, y lo único que quedaba era el suave crujido de las hojas secas bajo sus pies. Los árboles se volvían más densos a ambos lados, inclinándose hacia adentro como si intentaran ocultar lo que les esperaba. Daniel seguía escudriñando los alrededores, con los músculos tensos. Esto ya no era simple curiosidad. Se estaba convirtiendo en una investigación a gran escala, y su pequeño guía caminaba con la determinación de un perro policía entrenado, deteniéndose solo para olfatear el aire o comprobar que Daniel lo seguía de cerca. «Buen chico», susurraba Daniel cada vez que el cachorro dudaba. «Estoy aquí». El sendero se estrechaba hasta casi desaparecer, engullido por arbustos frondosos y raíces enredadas. Daniel tenía que apartar las ramas con el antebrazo para poder seguir avanzando. El cachorro, en cambio, se deslizaba con facilidad por los estrechos pasajes, volviendo a su sitio cada vez con un suave y urgente gemido. Entonces, al doblar una curva, el bosque se abrió de repente a un pequeño claro escondido. Daniel se detuvo en seco. El claro parecía intacto por el mundo exterior, silencioso, aislado, completamente oculto a menos que alguien supiera cómo encontrarlo. Rayos de luz solar tenue se filtraban entre las copas de los árboles, iluminando zonas del suelo con un tono dorado pálido. Pero bajo ese brillo apacible había algo más oscuro, algo que hizo que el corazón de Daniel latiera más despacio. Había señales por todas partes, huellas, varias, ramas rotas, hojas pisoteadas, una larga marca de arrastre como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el suelo del bosque. Y en el centro de todo, medio enterrado bajo un montón de hojas, algo metálico volvió a llamar la atención de Daniel. El cachorro corrió hacia él, soltando un agudo gemido. Daniel lo siguió, arrodillándose mientras apartaba los escombros. Era un bolso, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Sucio, roto, la tela hecha jirones como si se hubiera arrancado en una pelea. Una correa rota colgaba de un lado, y a la cremallera le faltaba el tirador. El mismo trozo de cremallera que Daniel había encontrado antes. Se le revolvió el estómago. Esto no era casualidad. Alguien había sido secuestrado. Y este cachorro, este pequeño y aterrorizado cachorro, lo había presenciado todo. El cachorro rodeó el bolso, con el hocico pegado a él y la cola bien metida entre las patas. Dejó escapar un gemido bajo, un sonido tan lleno de miedo y anhelo que Daniel lo sintió en el pecho. Se arrodilló junto al cachorro. «La conocías», dijo Daniel en voz baja. «¿Verdad?» El cachorro apoyó la cabeza contra el bolso roto y cerró los ojos. Y Daniel comprendió la verdad. El cachorro no solo lo estaba guiando. Le estaba suplicando que salvara a alguien. Daniel tragó saliva con dificultad al tomar el bolso roto entre sus manos. La tela estaba fría, húmeda por el suelo del bosque, y desprendía un leve aroma a perfume mezclado con tierra. Lo examinó con cuidado, buscando algo, una cartera, un documento de identidad, un nombre, pero todo estaba vacío. Alguien lo había vaciado antes de tirarlo. El cachorro arañaba frenéticamente la tierra junto a Daniel, emitiendo gemidos cortos y temblorosos. Su hocico tocaba el suelo, su nariz moviéndose con furia, trazando líneas invisibles que solo él podía comprender. Daniel observaba atentamente. El cachorro no estaba confundido. Estaba siguiendo el rastro. «Tranquilo», murmuró Daniel, colocando una mano firme sobre el lomo del cachorro. «Enséñame». El cachorro levantó la cabeza, moviendo las orejas, y caminó unos pasos hacia el otro extremo del claro. Bajó el hocico, siguiendo la tenue marca que Daniel había notado antes. Las patitas de la pequeña criatura se movían rápidamente, casi demasiado rápido, impulsadas por el pánico más que por la energía. Daniel lo siguió, entrecerrando los ojos. ¿Qué pasó aquí?
Entonces le llegó el olor. Débil, metálico, extraño, sangre. Se detuvo en seco. El cachorro no. Siguió caminando hasta llegar a un grupo de hojas empapadas de manchas viejas y secas. El cachorro gimió, retrocediendo asustado, con la cola cada vez más baja. Daniel se agachó y levantó unas hojas entre sus dedos enguantados. Las manchas eran oscuras, pegajosas, inconfundibles. Alguien había estado sangrando mucho últimamente. El bosque se volvió repentinamente más frío. Daniel respiró hondo y escudriñó la zona. Más retazos de tela, más tierra raspada, una huella de zapato incompleta. Cada detalle dibujaba una imagen que no quería imaginar, pero que no podía ignorar. Una lucha, una caída, una pelea desesperada y luego un arrastre. A Daniel se le encogió el pecho. Ya había visto escenas así en casos que nunca terminaban bien. Pero esta vez, no estaba solo. Un testigo, demasiado pequeño para hablar pero lo suficientemente valiente para guiarlo, lo estaba orientando. El cachorro ladró de repente, agudo y urgente. Daniel se giró. El cachorro estaba junto al tronco de un árbol, hundiendo el hocico en un enmarañado matorral. Algo blanco sobresalía de la maleza, medio oculto por la hierba. Daniel se acercó con cautela, apartando el matorral. Un teléfono, agrietado, cubierto de barro, con la pantalla destrozada. Lo recogió y lo limpió lo suficiente para ver el fondo de pantalla. Una joven sonriente, sosteniendo al mismo cachorro que ahora temblaba a los pies de Daniel. Se le cortó la respiración. «Así que es tuya», susurró Daniel. El cachorro lloró y apoyó la cara contra el teléfono roto como si intentara alcanzar a la mujer atrapada dentro. El corazón de Daniel latía con fuerza contra sus costillas. No se trataba solo de un caso de persona desaparecida. Era un secuestro. Y la única razón por la que Daniel estaba allí era porque ese perrito se negaba a rendirse. Se levantó lentamente, agarrando el teléfono con fuerza. «Muy bien», dijo con voz firme y serena. «No hemos terminado. Ni mucho menos». El cachorro se puso firme, mirándolo con ojos desesperados y esperanzados. Daniel se giró hacia los árboles más frondosos. «Guíame», dijo en voz baja. «Vamos a encontrarla». Daniel no perdió ni un segundo. Tomó su radio y pulsó el botón de llamada con la suficiente fuerza como para oír el crujido del plástico. «Despacho, habla el oficial Reed. Necesito refuerzos inmediatos en mi ubicación. Posible secuestro. Envíen unidades y un equipo médico. Estoy en lo profundo del sendero North Forest. Prioridad urgente». La radio crujió. «Recibido, oficial Reed. Unidades en camino. Llegada estimada en 6 minutos». 6 minutos parecieron 6 horas. Daniel recorría el claro, escudriñando cada centímetro de tierra removida, cada rama rota, cada lugar donde el miedo había dejado huella. El cachorro permanecía cerca de él, dando vueltas nervioso, emitiendo pequeños gemidos que le atravesaban el pecho a Daniel. «Aguantaste todo este tiempo», murmuró Daniel al cachorro. «La ayuda está en camino. La encontraremos». Las ramas se rompieron tras él. Daniel se giró, con la mano en la funda de su pistola. Pero en lugar de peligro, 3 agentes emergieron de entre los árboles, abriéndose paso con urgencia entre la maleza. La detective Morales, la más rápida a pie, llegó primero hasta Daniel. «Reed, ¿qué tenemos?», preguntó con la respiración entrecortada y la mirada penetrante. «Una pelea», respondió Daniel de inmediato. «Sangre, marcas de arrastre, sus pertenencias esparcidas por todas partes». «¿Y esto?». Levantó el teléfono roto. La expresión de Morales se endureció. «Esto es grave». El cachorro ladró una vez, como confirmando su temor. Llegaron más agentes, acordonaron la zona y documentaron la escena. Uno se arrodilló junto a las hojas ensangrentadas y murmuró: «Esto no fue solo una caída. Alguien resultó gravemente herido». Otro agente examinó las marcas de arrastre. «La dirección se adentra más en el bosque. Alguien la apartó». Morales se volvió hacia Daniel. «¿Cómo encontraste este lugar?». Daniel señaló al cachorro. Todos los agentes bajaron la mirada. El pequeño pastor alemán permanecía de pie,
con el pecho hinchado por la determinación, a pesar de las patas temblorosas. Sus ojos no se apartaban del camino donde continuaban las marcas de arrastre. —¿Lo trajiste hasta aquí? —susurró Morales, sorprendido. Daniel asintió. —Me encontró esta mañana. No dejaba de seguirme. Ha estado intentando contarle a alguien lo que pasó. Los agentes intercambiaron miradas, entre incredulidad y asombro. El cachorro ladró de nuevo, más fuerte esta vez, y corrió hacia el borde del claro donde el bosque se oscurecía. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás con urgencia. —Quiere que lo sigamos —dijo Daniel. Morales no dudó. —Entonces, vamos. Todos en marcha. Los agentes tomaron linternas y radios. El bosque amortiguó el sonido de sus botas mientras avanzaban, guiados por el miembro más pequeño del equipo. Daniel se mantuvo cerca del cachorro, con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y esperanza. —Aguanta —le susurró a la mujer invisible en el bosque. —Ya vamos. Cuanto más se adentraban los agentes en el bosque, más silencioso se volvía todo. Incluso el lejano zumbido del tráfico se desvaneció hasta que solo quedó el crujido de las botas, el susurro de las hojas y la respiración suave y agitada del pequeño pastor alemán que les guiaba. Las linternas atravesaban las sombras mientras el equipo seguía el estrecho sendero, y cada paso intensificaba la tensión en el pecho de Daniel. El cachorro no disminuía la velocidad, no dudaba, no miraba hacia atrás salvo para asegurarse de que Daniel seguía detrás. Sus pequeñas patas se movían con una determinación que ningún perro adulto podía ignorar. La cola baja, las orejas erguidas para captar cualquier sonido lejano. Cada pocos segundos olfateaba el aire y luego se lanzaba hacia adelante, impulsado por algo más fuerte que el miedo, el amor. Morales susurró: «He visto el trabajo de los perros policía, pero nunca un cachorro haciendo esto». Daniel asintió con gravedad. No está buscando. Está recordando. Vio lo que pasó. El sendero se curvaba, adentrándose entre árboles tan densos que sus ramas se entrelazaban como un túnel oscuro. Reaparecieron las señales de la lucha, ramitas rotas, manchas en la tierra, un largo surco donde algo pesado había sido arrastrado. Los agentes que marcaban las pruebas intercambiaron miradas que lo decían todo sin palabras. Algo terrible había ocurrido allí. El cachorro se detuvo de repente. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se quedó inmóvil, su hocico apuntando hacia el viento. Daniel se detuvo al instante, indicándoles a los demás que guardaran silencio. El pequeño cachorro olfateó de nuevo, luego salió disparado hacia la derecha, desapareciendo tras un grupo de matorrales espesos. Tras él, ordenó Daniel. Se abrieron paso entre la maleza, las ramas crujían contra los uniformes, las hojas les rozaban la cara. Al otro lado había un pequeño desnivel que conducía a una sección más baja del bosque. El cachorro estaba parado al borde, ladrando con fuerza a algo que estaba abajo. Daniel bajó la pendiente con la linterna en la mano. El haz de luz recorrió el suelo y se posó sobre un largo tronco caído, cuyas raíces se retorcían como dedos esqueléticos. El cachorro corrió hacia el otro lado, ladrando salvajemente, arañando la corteza con las garras. Miró a Daniel por encima del hombro, con los ojos muy abiertos, llenos de desesperación. A Daniel se le encogió el estómago. «Está aquí», murmuró. «Tiene que estarlo». Los agentes se desplegaron, inspeccionando cada rincón. Morales se arrodilló cerca de una zona de tierra removida. «Algo pasó por aquí hace poco. Miren las hendiduras». El cachorro ladró de nuevo, esta vez más fuerte, más agudo, casi gritando. Daniel corrió hacia él y se arrodilló. Algo yacía detrás del árbol caído. Algo apenas visible bajo las raíces y hojas enredadas. Daniel extendió la mano, apartando ramas con manos temblorosas. Más oficiales se unieron a él, retirando los escombros hasta que la forma que había debajo fue inconfundible. Un brazo. Pálido, inmóvil. Todo el equipo se quedó paralizado. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. El cachorro gimió y frotó su hocico contra el brazo, llorando suavemente. La voz de Daniel se quebró. «Dios mío, ¿sigue viva?» Los oficiales intercambiaron miradas de temor, pero nadie habló, porque ahora todos lo sabían. Lo que sucediera a continuación decidiría su destino. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho mientras caía al suelo del bosque,
hundiendo las rodillas en la tierra fría. Su linterna temblaba en su mano. Los oficiales a su lado contuvieron la respiración, sus haces de luz convergiendo en el brazo inmóvil que yacía bajo el árbol caído. Por un instante, Daniel temió lo peor. El bosque se sentía demasiado silencioso, demasiado quieto, demasiado definitivo. Pero entonces, un leve movimiento, tan sutil que casi no lo vio. Sus dedos se crisparon. «¡Espera!». «Se movió», gritó Daniel, con una oleada de esperanza. Morales corrió a su lado, con voz urgente. «Comprueba si respira». Daniel se inclinó, apartando hojas y tierra hasta que su rostro quedó a la vista, magullado, ensangrentado, surcado por lágrimas secas. Parecía increíblemente frágil, como si una simple ráfaga de viento pudiera quebrarla. Le presionó el cuello con 2 dedos. Un pulso. Débil, inestable. Pero ahí estaba. «¡Está viva!», gritó. Los agentes entraron en acción. 2 de ellos apartaron las ramas, levantándolas con cuidado para evitar agravar las heridas. Otro pidió por radio a los paramédicos, con voz temblorosa. «Emergencia. Hemos encontrado a la víctima. Está viva, pero en estado crítico. Necesitamos evacuarla de inmediato». El cachorro se acurrucó bajo los brazos de los agentes y corrió directamente al lado de la mujer. Gimió con fuerza, apoyando su cabecita en su mejilla, lamiendo la tierra y la sangre como si pudiera despertarla solo con amor. Sus párpados se cerraron. Lentamente, con debilidad, con pesadez. Entonces, apenas audible, un susurro entrecortado escapó de sus labios agrietados. «Pip». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Ese es su nombre?», preguntó con suavidad. El cachorro ladró suavemente, acercándose más a ella. Su mano temblorosa se levantó poco a poco hasta que sus dedos rozaron el pelaje de Pip. En el instante en que lo sintió, su cuerpo se relajó como si una parte de ella hubiera regresado. Él no me abandonó», dijo con la voz quebrada. «No», dijo Daniel en voz baja, con el corazón a punto de estallar. «Él nos trajo hasta ti». Sus labios se curvaron en una leve y débil sonrisa. Una lágrima resbaló por el rabillo de su ojo. «Ellos me arrastraron, me lastimaron, me dejaron aquí. Pensé», tosió, con la voz quebrada por el dolor. «Pensé que no lo había logrado». Pip lloró, apretando su pequeño cuerpo contra sus costillas. Daniel le puso una mano reconfortante en el hombro. Nunca dejó de buscar ayuda. Vino hasta la ciudad para encontrar a alguien que lo siguiera. Y me eligió a mí. Sus ojos se abrieron aún más, fijando la mirada en Daniel con una mezcla de gratitud y desesperación. «Gracias. Gracias por seguirlo». Antes de que Daniel pudiera responder, Morales gritó: «¡Vienen paramédicos! ¡Abran paso!». El bosque se iluminó con luces estroboscópicas rojas mientras el equipo de rescate descendía por la ladera con equipo médico. Rodearon a la mujer, le tomaron las constantes vitales, le estabilizaron el cuello y la prepararon para el traslado. «Está en estado crítico, pero se puede salvar», dijo un paramédico. «Tenemos que actuar ya». Mientras la subían a la camilla, Pip intentó trepar con ella, presa del pánico. Daniel lo alzó con delicadeza, abrazándolo con fuerza. «Tranquilo, Pip», susurró. «Tú también vienes. No la vamos a dejar sola». El cachorro dejó de forcejear y se acurrucó contra el pecho de Daniel, temblando. En ese instante, Daniel comprendió que aquello no era solo un rescate. Era un milagro forjado con pura lealtad. La ambulancia se dirigía a toda velocidad al hospital, con las sirenas resonando en el aire, mientras Daniel se sentaba junto a la camilla con Pip acurrucado en su regazo. El pequeño cachorro se negaba a apartar la mirada de la mujer, con su cuerpo tembloroso pegado a la estructura metálica como si temiera que volviera a desaparecer. Daniel lo protegía con una mano, aunque el pequeño parecía apenas percatarse de nada más que de su frágil respiración. Los párpados de la mujer se movían débilmente, luchando por mantenerse abiertos. Un paramédico le ajustó la mascarilla de oxígeno que cubría su boca, murmurando: «Señora, ya está a salvo. Intente mantenerse despierta. Lo está haciendo muy bien». Su mirada se desvió hacia Daniel, apenas enfocada. «¿Está bien?», susurró,
con la voz temblorosa como cristales rotos. Daniel siguió su mirada hasta Pip. «Está aquí. Nos encontró. Te encontró a ti». Las lágrimas brotaron de sus ojos magullados. Pensé que lo habían matado. Pip gimió con fuerza, presionando su hocico contra su mano como suplicándole que no se desvaneciera de nuevo. Logró enroscar sus dedos alrededor de su pequeña pata. Daniel se inclinó hacia ella. «¿Puedes contarme qué pasó? ¿Algo? Podría ayudarnos a atrapar a los responsables». Se le cortó la respiración. Parpadeó lentamente, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. «Volvía a casa del supermercado», comenzó, con voz débil pero firme a cada palabra. «Era tarde. Demasiado tarde. No debía haber ido sola». El paramédico asintió, pero guardó silencio, permitiéndole continuar. «Oí pasos detrás de mí. Pasos rápidos. Antes de que pudiera girarme, alguien me agarró. 2 hombres. Uno me sujetó. El otro me quitó el bolso». Hizo una pausa, estremeciéndose al recordar el suceso. Daniel apretó la mandíbula. «Me arrastraron hasta una furgoneta. Intenté gritar, pero uno de ellos me golpeó. Se me cayó todo, incluso el móvil». Cerró los ojos un instante. «Pero Pip no huyó». Pip lloró suavemente al oír sus palabras, apretando sus patitas contra su brazo. «Mordió a uno de ellos», susurró. «A este pequeño». Lo mordió tan fuerte que el hombre gritó. Luego el otro apartó a Pip de una patada. Su voz se quebró. Pensé que era el final. Lo oí gritar y luego todo se oscureció. Daniel tragó saliva con dificultad, incapaz de ocultar el temblor de ira que se reflejaba en su voz. «Se metieron en el bosque», continuó. «Me sacaron a la fuerza, me tiraron al suelo, me robaron el dinero, se llevaron todo». Cuando uno de ellos se dio cuenta de que Pip no estaba muerto, intentó agarrarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero Pip corrió rápido, y el hombre resbaló mientras lo perseguía. Apretó con más fuerza la pata del cachorro. No paraba de ladrarles desde los árboles, distrayéndolos, alejándolos de mí. Respiró hondo, con un escalofrío. «Me salvó». Una y otra vez. El paramédico miró a Daniel, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La mujer continuó, con la voz temblorosa. «Después de que los hombres se fueron, intenté arrastrarme, pero no podía moverme. Me dolía todo. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me oyó. Pensé que iba a morir allí». Su mirada se suavizó al mirar a Pip. «Pero volvió, cojeando, llorando, pero volvió por mí. Se quedó conmigo toda la noche. Intentó mantenerme caliente». Sollozó. «Y por la mañana, se fue corriendo. No sabía por qué. Pensé que se iba porque estaba herido». A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Pero no se iba», susurró ella, sonriendo débilmente. «Buscaba a alguien. Alguien que lo escuchara». Pip se subió a su pecho, acariciándole la barbilla con cariño. Miró a Daniel con una gratitud que le quemaba por dentro. «Te eligió a ti», dijo en voz baja. «Gracias por seguirlo». Daniel puso su mano sobre la de ella, con la voz quebrada por la emoción. «No», susurró. «Dale las gracias a él. Él es la razón por la que estás viva». La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de las máquinas y el ritmo lento y constante de la respiración de la mujer. La habían trasladado de urgencias a una pequeña sala de recuperación, aún magullada y débil, pero finalmente estable. Una lámpara tenue proyectaba un cálido resplandor en las paredes, creando una sensación de seguridad y calidez, más agradable que la del frío bosque donde casi había muerto. Daniel permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo la luz de la luna se filtraba por el suelo. Pip estaba acurrucado a los pies de la cama de la mujer, con su cabecita apoyada cerca de su mano, negándose a dormir hasta que ella despertara. Debería haber sido un momento de alivio. Debería haberse sentido como una victoria. Pero Daniel sentía una opresión en el pecho. Demasiado opresión. El peso del día, el miedo, la sangre, la impotencia lo abrumaron de golpe.
Exhaló temblorosamente y se frotó la cara con la mano. Ya había visto la muerte antes. Había dado malas noticias a familias. Había presenciado escenas mucho peores de las que le gustaba recordar. Pero algo en esto, en un pequeño cachorro que lo arrastraba al peligro, en una mujer aferrándose a la vida en un rincón escondido del bosque, lo impactó más que nada en años. Pip levantó la cabeza de repente y miró a Daniel con ojos inquisitivos. Daniel intentó sonreír. No funcionó. Cruzó la habitación y se arrodilló junto a la cama. La mujer, que seguía dormida, parecía ahora tranquila, tan diferente de la figura maltrecha y semiconsciente que habían sacado del suelo del bosque. Daniel le acomodó suavemente la manta sobre el hombro. «Lo hiciste bien», le susurró a Pip sin levantar la vista. El cachorro se acurrucó en el regazo de Daniel, apoyando su pequeño cuerpo contra el pecho del oficial. Daniel vaciló, sorprendido por la repentina muestra de afecto. Luego, lentamente, rodeó al perrito con sus brazos, abrazándolo con más fuerza de la que esperaba. Y eso fue todo. El momento en que sus defensas finalmente se resquebrajaron. Daniel bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza mientras una lágrima caliente le resbalaba por la mejilla. Luego otra, y otra. Hundió el rostro en el pelaje de Pip, su cuerpo temblando mientras todo lo que había estado conteniendo se liberaba. «La salvaste», susurró con la voz quebrada. «La salvaste cuando nadie más pudo». Pip dejó escapar un suave gemido y se acurrucó más profundamente en sus brazos. Daniel se apartó un poco, secándose la cara, avergonzado aunque nadie lo observaba. Pero Pip no juzgó, no cuestionó. Simplemente levantó su pequeña pata y la colocó suavemente sobre el pecho de Daniel, el gesto más simple, pero que lo destrozó por completo. Soltó un suspiro tembloroso. «No sé cómo me encontraste ni por qué me elegiste. Pero gracias». La cola de Pip golpeó suavemente contra la pierna de Daniel. Daniel miró a la mujer, luego al cachorro y después de nuevo a la mujer. Esto no era solo un rescate. Era una vocación, una conexión forjada a través del dolor y la lealtad. Y Daniel sabía que nada en su vida volvería a ser igual. La mañana siguiente llegó lentamente, envuelta en una suave luz dorada que se filtraba por las persianas del hospital. El mundo exterior bullía con el lejano ruido de la ciudad, pero dentro de la tranquila sala de recuperación, todo parecía suspendido en una calma apacible. Daniel había pasado la noche allí, sentado en una silla junto a la cama con Pip acurrucada en su regazo. En algún momento, el cansancio lo había sumido en un sueño ligero, pero Pip nunca descansaba mucho. Cada pocos minutos, levantaba la cabeza, miraba a la mujer y luego volvía a acostarse como si la vigilara en silencio. Un suave susurro rompió el silencio. Daniel se despertó sobresaltado. Los dedos de la mujer se crisparon. Su respiración cambió, lenta y cuidadosamente. Sus párpados se abrieron lentamente. Pip reaccionó antes de que Daniel pudiera moverse, trepando por su manta con sus patitas desesperadas. La mujer parpadeó, desorientada por un segundo hasta que lo vio. «Pip», susurró, con la voz quebrándose. El cachorro dejó escapar un grito agudo, moviendo la cola tan salvajemente que todo su cuerpo tembló. Se subió a su pecho, con cuidado pero rebosante de alegría, frotando su nariz contra su barbilla, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, lágrimas. Pequeñas lágrimas temblorosas. Los labios de la mujer temblaron mientras lo abrazaba con sus brazos magullados. «Regresaste», susurró sin aliento. «¿De verdad regresaste?» Exhaló un suspiro quebrado pero aliviado, abrazándolo con todas sus fuerzas. Pip apoyó la cabeza bajo su barbilla y dejó escapar un suave gemido tembloroso que sonó como semanas de miedo desvaneciéndose de golpe. Daniel se acercó, incapaz de contener la calidez que le subía al pecho. «Nunca se rindió contigo», dijo en voz baja. «Ni por un segundo». La mujer miró a Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias por creerle». Daniel negó con la cabeza. «Él hizo todo el trabajo. Yo solo escuché». Justo en ese momento entró una enfermera, deteniéndose al ver el reencuentro. Se llevó la mano al pecho. «Ay, Dios mío, ese es el cachorro del que nos hablaron», sonrió. «Parece que alguien le tiene mucho cariño». La mujer acarició el pelaje de Pip, sonriendo suavemente a pesar del dolor.
Me salvó la vida, susurró. Es mi héroe. Pip soltó un ladrido orgulloso, pequeño pero lleno de energía. Mientras la enfermera le tomaba las constantes vitales, le dijo con dulzura a la mujer, «Estás estable. Tuviste suerte. Muchísima suerte. Una hora más ahí fuera y puede que no hubiéramos llegado a tiempo». La mujer volvió a mirar a Pip. «Solo estoy viva gracias a él». Daniel sintió un nudo en la garganta. «Cuando te encontramos, al principio no dejaba que nadie se acercara. No paraba de llorar pidiéndonos que nos diéramos prisa». La mujer acarició el rostro de Pip, con los ojos brillantes. «Claro que sí. Siempre ha presentido las cosas antes que nadie». Pip se acurrucó felizmente contra ella, por fin en paz. La enfermera terminó sus revisiones y salió de la habitación en silencio, dejando a los tres en una paz absoluta. La mujer volvió a mirar a Daniel, con una gratitud suave pero profunda. «No sé cómo agradecértelo». «No hace falta», dijo Daniel con dulzura. «Solo cúralo. Te necesita». Su sonrisa se acentuó. «¿Y tú?». Daniel vaciló, mirando a Pip, y algo tácito se transmitió entre ellos. Algo que parecía cosa del destino. Pasaron 2 días, cada uno lleno de lenta recuperación, informes policiales y progreso constante. La mujer, cuyo nombre Daniel supo que era Maya Thompson, recuperó sus fuerzas poco a poco. Los moretones desaparecieron. La hinchazón disminuyó. Su voz, antes quebrada y frágil, se fue volviendo más firme con cada hora que pasaba. Durante todo ese tiempo, Pip casi nunca se separó de ella, acurrucado contra su cadera como un pequeño ángel guardián que se negaba a dormir sin sentir los latidos de su corazón. Pero Pip no se quedaba quieto por mucho tiempo. Cada vez que Daniel entraba en la habitación, las orejas del pequeño cachorro se enderezaban. Su cola comenzaba a menearse. Saltaba del regazo de Maya, corriendo hacia Daniel como si saludara a alguien a quien pertenecía. Maya lo notó de inmediato. «Ustedes dos han creado un vínculo muy especial», dijo suavemente una tarde, acariciando el lomo de Pip. Daniel desvió la mirada con una leve sonrisa. «Es único». «Te eligió a ti antes de buscarme para pedir ayuda», susurró Maya. «Los perros no hacen eso a menos que vean algo especial». Daniel no respondió. Los halagos aún lo incomodaban. En cambio, se agachó y dejó que Pip se subiera emocionado a sus brazos. El cachorro le lamió la barbilla, moviendo la cola tan rápido que se veía borrosa. Daniel rió entre dientes por primera vez en días. «Eres un pequeño valiente», murmuró, rascándole detrás de la oreja a Pip. Maya observó el momento con una mirada que Daniel casi no percibió, una mezcla de ternura y algo más profundo, algo parecido a una pregunta que no estaba segura de si debía formular. La habitación quedó en silencio mientras Pip se acurrucaba plácidamente contra el pecho de Daniel. Maya finalmente habló. «Oficial Reed, necesito preguntarle algo importante». Daniel se enderezó, la preocupación lo invadió al instante. «¿Qué sucede?». «Está bien». «Estoy bien», le aseguró con dulzura. «Se trata de Pip». La mano de Daniel se detuvo en la espalda de Pip. «Continúa». Maya respiró hondo, sus dedos se retorcían nerviosamente en la manta. «No estoy del todo recuperada. Mi médico dijo que la recuperación llevará tiempo, terapias, descanso. Y después de lo que pasó ahí fuera, no me siento segura volviendo a casa enseguida». Su voz tembló ligeramente. «No puedo cuidarlo como se merece ahora mismo». La cabecita de Pip se alzó al oír su voz, con los ojos llenos de preocupación. Maya tragó saliva con dificultad. «¿Lo harías? ¿Te lo quedarías? Solo hasta que me recupere». Daniel parpadeó. «¿Yo? Eres la única persona en la que confía además de mí», dijo Maya en voz baja. «Te siguió. Te rogó. Te trajo hasta mí porque presentía que lo ayudarías». Le dedicó una leve sonrisa de agradecimiento. «Y lo hiciste». Daniel miró a Pip. El pequeño cachorro lo miró con ojos llenos de inocencia y devoción. Ojos que lo habían guiado a través del terror, a través del coraje, a través de lo más profundo del bosque. Todo porque creía que Daniel podía salvar a alguien a quien amaba. Daniel dejó escapar un suspiro silencioso. Sería un honor,
dijo con la voz quebrada por la emoción. Los hombros de Maya se relajaron aliviados. Gracias. Pip ladró alegremente como si hubiera entendido cada palabra. Pero Maya no había terminado. Daniel, una cosa más. Él arqueó una ceja. Cuando esté mejor, cuando todo se calme, quiero que siga presente en nuestras vidas. No solo en la mía. Él también te necesita. Daniel se quedó paralizado un instante, no por duda, sino por la repentina oleada de calidez en su pecho. Algo que no había sentido en años. Pertenencia, conexión, propósito. Asintió lentamente. Creo que yo también lo necesito. Pip saltó de nuevo a su regazo, moviendo la cola como un tambor. Maya rió suavemente. Parece que te acaban de ascender. Tutor temporal oficial del cachorro más valiente del mundo. Daniel acarició la barbilla de Pip. Acepto el trabajo. Mientras Daniel se disponía a salir de la habitación, Pip corrió tras él, ansioso por seguirlo. Daniel lo alzó en brazos, abrazándolo con fuerza. Maya los observaba con una sonrisa que le iluminaba los ojos. Cuídalo bien. Daniel se detuvo en la puerta. Con mi vida, prometió. Pip se acurrucó contra su pecho, a salvo por fin. Una mujer herida sanando. Un cachorro valiente encontrando a su protector. Un oficial curtido redescubriendo su corazón. Y aunque ninguno sabía que les depararía el futuro, una cosa era segura, su historia apenas comenzaba.